Miren ustedes, en la pasada cuaresma estaba dando retiros de cuaresma yo por muchos países en Latinoamérica, y entre esos estaba en Lima, estaba en una iglesia de la Sagrada Familia, y después de que terminé el retiro de 2 días de cuaresma, al final del retiro hice oración sobre todas las personas que estaban ahí, y cuando estaba yo en un momento dado orando aquí por un joven, en tercera fila venía una mujer joven, como estaba contorsionándose un poco raro. Yo dije, aquí viene algo muy raro, ¿no? Preciso, antes de que llegara donde mí, ya se transformó. Y empezó a gritarme el diablo mis sobrenombres de mi escuela primaria. Hágame el favor, como para decirme, aquí estoy yo. Y el que le está hablando a usted es el mismo Satanás. Entonces, bueno, esta niña se la llevaron a un lado y los sacerdotes que estaban confesando se vinieron corriendo porque el diablo empezó a gritar y la gente se le paró los pelos. Habían como 500 personas ahí, todo el mundo aterrado porque los sonidos salían del mismo infierno, voces del abismo, y eso asustó a la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Toda la congregación a rezar rosario a todo volumen, y era un rosario a toda velocidad. Y una cosa, sale un vozarrón de demonio y dice, ¡ja, ja! Eso no me hace nada, no tienen devoción. Así, el mismo diablo. Todo el mundo quedó congelado, así. Y de pronto llega una viejita que se había ido a la iglesia a traer una rosa que estaba a los pies de la Virgen, que ella misma había llevado en un ramillete de rosa que le llevó a la Virgen. Llegó esa viejita con agua bendita y esa rosa. Cuando esa viejita se le acercó a esa mujer posesa, gritaron como 20 demonios al mismo tiempo. Decían, sáquenla de aquí, sáquenla. Y esa viejita rezaba un Ave María. Con esa Ave María le causó las torturas más grandes al diablo. Esa persona, porque era una santica, la persona más despreciada de esa parroquia, esa viejita, y era el terror de los demonios. Las otras, que eran las que más rezan, las que están de primero en la fila y las más adornadas, estaban con el pelo así parado, porque sus Ave Marías no servían de nada servían. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a rezar ya al ritmo de la viejita, y ahí sí decían, cállense, ahí sí les atormentaba, porque estaban todas siguiendo a la señora, a la que nunca seguían, a la que nunca apreciaron. Entonces, ¿y qué sucede después de eso? Pues todo siguió por muchas horas. Afortunadamente el sacerdote cabeza de esa iglesia era exorcista de la iglesia, y por eso se logró terminar eso después de muchas horas, pero nadie se quería dormir, porque la gente estaba muerta del miedo, ¿cierto? Entonces se quedaron en vigilia. Les tocó poner el Santísimo y hacer vigilia para calmar a toda la gente del susto que tenían. Pero miren ustedes lo importante que es esto. Hay que reconocer que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra espiritualidad y llevarla a un nivel real donde el demonio se pueda combatir de verdad. ¿Y el demonio cómo se combate? Mire que esa mujer era una mujer que el papá, el tío y un abuelo la habían consagrado al satanismo desde chiquita. Con la Eucaristía que se robaron de la iglesia, hicieron una misa satánica, y esta niña era alma víctima. ¿Qué pasó? Esa niña era prostituta, pero todo el tiempo se la pasaba en la iglesia implorándole al Señor que la ayudara, y no entendía por qué era prostituta, no entendía, y era una mujer promiscua, mejor dicho, no podía vivir sin estar a toda hora revolcándose con cuanto hombre encontraba, y todo eso, y vivía en la iglesia todo el tiempo. Entonces, cuando la pusieron a los demonios en obediencia, contaron todo el ritual que le hicieron, y el exorcista le decía a la niña, le decía, repite conmigo, yo soy de Jesús. Y repetía, después decía, vamos a rezar el Ave María, Dios te salve María, y empezaba una voz burlona, Dios te salve María, y repetía todo el Ave María en burla. Y él decía, yo lo sé de memoria, esta maldita lo reza todos los días. Fíjese, y no tenía ningún problema en rezarlo.
rezó todo lo de María, todo un Padre Nuestro, todo un San Miguel Arcángel, defiéndanos de la pelea, todo el mismo diablo. Entonces, fíjense ustedes que para que las oraciones entren contra el diablo, usted tiene que tener fe. Usted tiene que ser una persona fiel a Dios. Usted tiene que ser una autoridad espiritual. Usted tiene que estar parado en la gracia y desde la gracia hablar y ordenar. Por eso no van a creer nunca que esto es un amuleto o cargar medallitas y todo eso nos protege del diablo. No, nos protege del diablo si yo soy fiel. Si yo soy fiel, este rosario hace llorar al diablo con solo verlo. Pero ¿qué es lo que tiene poder y fuerza en este rosario? La unción espiritual de la obediencia. La obediencia. El soldado más chiquito de la Iglesia Católica tumba al gigante más grande de los infiernos, al gigante más inmenso de los infiernos. ¿Por qué? Porque tiene la roca en la mano de David, que se llama Jesucristo. Pero para que yo pueda tener autoridad contra el diablo, tengo que tener la obediencia. La obediencia. ¿Y la obediencia qué? A Dios en todos los mandamientos, la vida sacramental y la obediencia a la jerarquía de la Iglesia. Y estar enterado todo el tiempo. ¿Qué dice el Papa? Mire, una persona que hoy no conozca la primera encíclica del Papa, ni la segunda, ni sepa qué dice el Papa en las homilías de los miércoles, ¿dónde está y a quién obedece? ¿A quién? ¿De dónde saca su alimento? ¿Y cuál es su pastor? ¿Cuál es su pastor? Entonces, nosotros tenemos que entender a quién le obedecemos y quién nos dirige. ¿Usted quiere saber qué quiere decir la Iglesia en un ministerio de tal cosa, un ministerio de tal otra? Consulte el Vaticano. Porque de pronto su obispo o su sacerdote párroco son desobedientes y no hacen las tareas y no le pueden ilustrar a usted en nada porque no saben. Porque nunca leen lo que el Papa dice, nunca leen lo que dice nadie. Pero la autoridad de la Iglesia se llama el Papa. Y de ahí vienen los obispos y los sacerdotes. Pero si usted no encuentra información en su parroquia ni en su diócesis, vaya hacia la cabeza y sáquela de allá. Pero nunca vaya a decir, pues es que como los padres de mi parroquia no saben nada, pues entonces aquí somos así. Pues ahí se fregó usted, porque el Señor le ha dicho a usted, usted puede investigar, usted puede averiguar, usted puede irse en la jerarquía hasta arriba. Porque en la jerarquía se encuentran la respuesta de todas sus necesidades.